Aquí comienza República Vigilante, una conversación para la democracia, en Informe Chile. El periodista Felipe Herrera y el analista político Cristian Jorquera en una época clave. Buenos días, donde sea que estén. Estamos abriendo República Vigilante con Cristian Jorquera. Estamos de vuelta desde Valparaíso, desde Berlín. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Felipe? Otro capítulo más, nuevamente aquí desde Berlín en este caso, tú desde allá de Valparaíso, República Vigilante, una nueva semana con muchas noticias, muchas cosas que comentar. Sí, tú estás anocheciendo allá. Yo estoy aquí en la tarde de Chile. Una semana que no perdemos oportunidad para el análisis. Voy a adelantar lo que vamos a ver en este programa. Bueno, llevamos además una semana haciendo pauta con Monitor Diario y ha sido una buena oportunidad de vigilancia también, lo tengo que recordar para los que nos siguen en YouTube. Y hemos visto cosas como que el Estado ha embargado más de 1.500 deudores del CAE, las cuentas corrientes de más de 1.000 deudores, mientras también hay una historia que da vuelta de deudas tributarias que no son cobradas a empresas. También supimos por el mostrador que el Tren de Agua creó su propia plataforma de criptomonedas en Santiago y que también la Fiscalía abrió una investigación penal contra el recién nombrado embajador de Israel por su chat con Luis Hermosilla. Salió también la encuesta SED y vamos a ver, a comentar los resultados de la evaluación de CAS y la desaprobación del gobierno. Vamos, vamos con todo eso y a conversar estas contradicciones del poder hoy día en Chile. También vamos a hablar en este programa de Bachelet, esta carrera que cada vez entra más en tierra derecha a la Secretaría General de la ONU y todos los debates de estos últimos días. Así que comencemos. Adelante, vamos con ello. Información clave de esta semana en República Vigilante. Comenzamos con los datos duros de esta semana. Partimos con el contraste más brutal de la semana y es revelador de cómo está funcionando el Estado hoy día. Por un lado, la Tesorería General de la República embargó las cuentas corrientes de más de 1.500 deudores del CAE, personas con ingresos sobre 3,5 millones mensuales, supuestamente. Esa era la promesa, que no habían pagado sus créditos estudiantiles. El Estado actuó con velocidad, eficiencia, con toda la fuerza del Código Tributario, les vaciaron las cuentas y admitió el ministro que iba a fines de esta semana que ese límite de los 3,5 millones de pesos probablemente se pasó y se le cobró a gente que tenía menos dinero en sus cuentas. Y también supimos esta semana que la tesorería dejó prescribir una deuda tributaria de 30.000 millones de pesos aproximadamente a una comercializadora donde había pasado el tiempo de prescripción. La tesorería declaró que hizo todo lo posible para cobrar, pero más de hecho en particular hay una historia respecto de la desigualdad y el manotazo con la que se está actuando contra las personas versus cómo se ha actuado contra las empresas. Y además hay una disputa respecto a si la forma del cobro es admisible o no. Las Cortes de Apelaciones han fallado para ambos lados. Según la tesorería, hay fallos que la respaldan y efectivamente se han rechazado varios cientos de recursos de protección, pero hay algunos que han acogido la detención del cobro en defensa de las personas, de los deudores del CAE. Sí, yo creo que al final, más allá de la legalidad, que evidentemente es discutible, es completamente discutible, como tú bien dices, Felipe, hay algunos juzgados, sobre todo, algunas cortes de apelaciones que han ido precisamente hacia ambos lados, hacia ambas direcciones, entonces todavía es difícil definir esa jurisprudencia. Sin embargo, más allá de la legalidad, se trata al final también del criterio. Y lo que aquí estamos viendo es un absoluto descriterio por parte del Ministerio de Hacienda, por parte del gobierno general de José Antonio Kast, en donde se está embargando a personas que quedaban fuera precisamente del margen inicial que el mismo Ministerio de Hacienda había definido. Vemos entonces que al final también es una falta de seriedad enorme respecto a los criterios que tu propio gobierno está poniendo y que al final no estás cumpliendo. Al final es una falta de seriedad y un juego con los propios contribuyentes y con las personas que en este caso se les está quitando todo su sueldo. Nadie se trata de no pagar, no se trata justamente de que no haya algún tipo de acuerdo. Pero no puede ser que se dejen las cuentas vacías, mediante un resquicio legal, en el caso de que fuera legal desde esa persona.
vamos a conversar más adelante, y la encuesta CADEM de esta semana trae un número que no deja lugar a dudas. El 83% de los chilenos apoya levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa para perseguir al crimen organizado. El 74% cree que el Estado debe tener acceso más expedito a informaciones bancarias sospechosas, y el 94% exige sanciones penales para quienes hagan uso indebido de esa información. Sin embargo, en la misma semana hemos sabido que el Senado empató en 24 votos, y por este efecto rechazando la norma que permitía a la unidad de análisis financiero levantar el secreto bancario administrativamente. Esto por voto en contra de todo el oficialismo, republicanos, Evópolis, Partido Nacional Libertario, etcétera, UDI, Renovación Nacional. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira de la UDI, votó también en contra. Y bueno, mientras esto ocurría, el mostrador reveló algo que lo explica todo. El Tren de Aragua no solo lavó dinero a través de ejecutivos bancarios, también creó su propia plataforma de criptomonedas en Santiago. Se llama PlusPay. Tenía sede en Providencia. Esta plataforma captaba pesos chilenos, los convertía en dólares digitales y los enviaba a billeteras virtuales en cualquier parte del mundo. Sus dependencias fueron allanadas esta semana por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, y su dueño, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, ya no está. La Fiscalía emitió orden de detención en su contra. Mientras, en la Operación Tokio se comprobaron movimientos bancarios por más de 84 millones de dólares que pasaron por la estructura financiera del Tren de Aragua, bancos tradicionales incluidos. Es lógico que el levantamiento del secreto bancario va a tener un apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía. Si la ciudadanía no es tonta, evidentemente todos nos damos cuenta, todos nos podemos dar cuenta que el crimen organizado ha penetrado la banca organizada, ha penetrado justamente las instituciones formales, por así decirlo, dentro del punto de vista económico. Entonces es evidente que es una herramienta que se requiere hoy en día, y que francamente los argumentos que se presentan para oponerse al levantamiento del secreto bancario son tremendamente poco serios, por decirlo menos. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos ya en esa conversación más adelante. Vamos a otro tema. Esta semana la Fiscalía formalizó su petición de 28 años de prisión para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Los cargos: montar una máquina de fraude sistemático mediante corporaciones municipales, desviaba al menos 766 millones de pesos a través de sobres de dinero en contratos irregulares, uso de estructuras jurídicas municipales, dinero que iba a su bolsillo. Vitacura es la comuna con el ingreso per cápita más alto de Chile, y en esa realidad el alcalde montó este esquema de corrupción que tenía plata en sobres, contratos a dedo, fondos públicos desviados. Este historial representa uno de los hechos de corrupción más emblemáticos que ha vivido el país en los últimos años, y que nos recuerda que es un tema todavía pendiente, y bueno, se liga con lo que hablábamos recién del secreto bancario. Sí, totalmente. un caso emblemático, pero que con el tiempo, así como todo, el tiempo ayuda a olvidar cualquier cosa. Entonces, al final, había quedado un poco en carpeta. Que bueno, que efectivamente veamos que hay algún tipo de resultado concreto por parte del Ministerio Público, en este caso, por lo menos. Porque la verdad es que es una vergüenza. Es decir, lo que hacía Torrealba, todos recordaremos los billetes en las paredes, ese tipo de detalles cabrosos que al final lo único que hacen es darnos cuenta de la podredumbre de ese tipo de personajes. Claro. Sí, bueno, para hacer el seguimiento a esos temas, para destacarlos y para darle otra mirada a la agenda, estás viendo República Vigilante y estás viendo Informe Chile, y si este análisis te está aportando, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Nos ayuda cada pequeño clic. Es tremendo para ayudarnos a difundir estas transmisiones, estos programas que hacemos. Y bueno, otro número importante es que se cumplieron los 90 días del gobierno, los primeros 90 días del gobierno de José Antonio Kast. Los primeros 3 meses, un balance brutal, según distintos puntos de vista. Primero, respecto de las promesas, hay 4 promesas al menos que el mismo gobierno ya declaró que no va a cumplir. El déficit cero, por ejemplo, el ministro Quiroz reconoció que la nueva meta es terminar con un déficit del 1.5. El crecimiento del 4% ya se modificó a que sería con suerte un 3.5%.
y ojalá que esperando que la economía no se contraiga, la promesa de no aumentar la deuda pública también fracasó. Ya se está pidiendo una posibilidad de endeudamiento de 6.200 millones adicionales a lo comprometido por el presupuesto, y la expulsión de 330.000 migrantes. También el director del Servicio Nacional de Migraciones lo dijo así: nadie está obligado a cumplir lo imposible. Pero también hay análisis más duros, porque esto ya parece anecdótico, de un informe de Nodo 21 en que derechamente ya se habla de lo que CAS ya incumplió, comparando los recortes versus las promesas. Analizaron los investigadores 586 líneas de recortes presupuestarios contenidas en 7 decretos del gobierno, y el monto total de los recortes 1.1 billones de pesos, y lo confrontaron con las promesas. Lo que encontraron es que se recortó en los mismos programas en que el gobierno, el candidato en ese momento prometió fortalecer. 28 relaciones directas entre promesas de campañas y recortes. Ejemplos concretos: se prometió ampliar subsidios habitacionales y se recortó 200.000 millones en préstamos de subsidio habitacional del MINDU. Se prometió reforzar la atención primaria de salud y se recortó 18.856 millones en ese mismo ítem en el MINSAL. Se prometió crear subvenciones para jardines infantiles y se recortó más de 16.000 millones en múltiples programas del Mineduc. Y el área más golpeada de salud, 119 recortes para 20 promesas específicas sobre salud que estaban en el programa. Y en el área de protección social, 132 recortes, educación 183, y para aquí vamos a seguir. Así llegamos a los 90 días con recortes y pocas promesas de políticas públicas. Sí, la verdad es que este gobierno, yo creo que la palabra que lo resume de estos 3 meses es excepción. Y no necesariamente porque uno haya votado por este gobierno. Yo no voté por este gobierno en particular, pero evidentemente uno quiere que al gobierno le vaya bien, porque de esa forma el país le va bien, si es inevitable, más allá de la ideología política. Y la verdad es que ha sido una completa decepción bajo todo punto de vista. Ha sido una decepción para sus propios votantes, pero en realidad para todos. Porque al final no se está gobernando para nadie más que para el 1%, para nadie más que para sus propios amigos, como ya lo hemos hablado difusamente, así como también de este plan de 90 días, del cual no se cumplió nada, del cual también hemos hablado difusamente aquí en Informe Chile. Porque es también una vergüenza, porque al final un plan de 90 días que se vendió como una gran promesa de campaña, como una gran solución mágica que literal iba a resolver elementos, pero de fondo, en solo 90 días, y vemos que al final no fue más que una ilusión. Y bueno, esa ilusión rota lo reflejan los números de esta semana de la encuesta CEP, que confirma lo que veníamos viendo, esta caída libre de la aprobación. La encuesta CEP estrenó a CAS con un 52% de desaprobación y solo 34% de aprobación. Lo confirmó también la cadena de esta semana, marcando un 53% de desaprobación y un 41% de aprobación. El mismo diagnóstico, y también la CEP da otro número que merece la atención, dada los debates que se están dando. La ciudadanía rechaza mayoritariamente la idea de achicar el Estado o recortar el gasto público. Es decir, no solo desaprueba el presidente, sino también la doctrina que está empujando. El 83% quiere que el Estado tenga más herramientas para combatir el crimen organizado, y no quiere un Estado más pequeño, sino un Estado que funcione, que sea más eficiente. En ese contexto volvió Boric esta semana a hablar, rompiendo esta suerte de silencio post-presidencial, destacando el gráfico de la deuda pública, en que subió 3.7 puntos del PIB en 4 años en su gobierno, y que ahora proyectaría acá subir 5 puntos. Eso abrió una polémica y nada, el enfrentamiento entre la ex oposición, hoy gobierno que parece seguir siendo oposición, y el ex oficialismo. Sí, la verdad es que a mí no me parece nada de malo que el expresidente Boric aparezca en el debate público. Yo creo que es natural, es razonable que así sea. Históricamente, que los expresidentes pueden opinar, obviamente, sobre el debate público.
Evidentemente, aparte, su planteamiento tampoco es necesariamente partidista. De hecho, lo que hizo fue justamente basarse en un gráfico, ¿no? Hablar de números, hablar de elementos objetivos. Basado en eso, en realidad lo único que vemos un poco es la desesperación de este gobierno, que termina incumpliendo y pisándose en el pie en algo tan básico como terminar endeudándose y gastando más de todo lo que había justamente alegado en circunstancias anteriores. Así que, nada, me parece que es importante que Boric sea una voz estable dentro del progresismo. Sí, y también hay una necesidad de buenos debates también, ¿no? O sea, que realmente podamos conversar sobre hechos, sobre datos y no tanto como de las animosidades que se tienen. Con esto cerramos los datos duros de esta semana. Nuestra perspectiva en República Vigilante. Mientras usted ve esta columna, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya está preparando las urnas para las primeras votaciones que se van a llevar a cabo en poco más de un mes, por allá a fines de julio. El reloj corre y la verdad es que mientras en Chile seguimos discutiendo más o menos de las mismas cosas de siempre, Michelle Bachelet está jugando una partida de ajedrez en las ligas mayores de la diplomacia global. Su objetivo real, lo sabemos, ¿no? La Secretaría General de las Naciones Unidas. Y el título de esta columna, la verdad es que no es una exageración, es un hecho matemático, pero también político. Les voy a explicar por qué, a las puertas de que comience este proceso, Michelle Bachelet ya ganó. Miremos el despliegue en principio, ¿no?, de su reciente periplo por Europa, porque esto no ha sido una gira de cortesía, ha sido una ofensiva relámpago diseñada para acercar el poder de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tienen, por supuesto, este temido poder de veto, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Bachelet se tomó los escenarios principales del viejo continente y hace solo unos días, en un debate importante por allá en Ginebra, dio una clase magistral de cómo hacer campaña sin parecer desesperada. Se paró frente al núcleo del multilateralismo europeo y prometió una reforma radical de la ONU, hacerla más ágil, más independiente y, citando aquí sus propias palabras, siempre sobre el terreno. Pero los gestos y las señales van mucho más allá, y para notarlo es muy importante entrar en todo el detalle. Por ejemplo, a pesar del retiro del apoyo de Chile por parte del gobierno de Kass, la verdad es que todo, por supuesto, empezó con el apoyo de México y de Brasil. Y ese apoyo se ha mantenido y se ha visto fortalecido completamente de manera explícita y entusiasta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de México y del presidente Lula da Silva de Brasil. Pero luego también vino el apoyo explícito de Colombia por parte del presidente Petro, que recordemos, Colombia es uno de los 10 miembros no permanentes también del Consejo de Seguridad. Luego, de paso, también se reunió con el presidente Mulino, ahí en Panamá, que aun cuando es un presidente de derecha, todos los trascendidos dicen que también va a terminar apoyando a la expresidenta Bachelet, a pesar de su vecina costarricense, Rebecca Greenspan. Luego ya en su viaje en búsqueda del voto de los 5 miembros permanentes, ¿no?, del Consejo de Seguridad, llega justamente a Europa, en principio el Reino Unido. Y esta reunión primero se reúne con Gordon Brown, el influyente ex primer ministro y ex canciller. Y luego se reúne también con Yvette Cooper, la secretaria del Interior del Reino Unido. Algunos dicen que era una mala señal el hecho de que Starmer, el primer ministro, no se haya reunido con Bachelet, pero la verdad es que la política y la diplomacia británica es tremendamente cautelosa y siempre intenta justamente demostrar parcialidad respecto a todas las candidaturas cuando ocurren este tipo de escenarios. Por tanto, ya el hecho de que Cooper, una ministra muy cercana a Starmer y aparte ministra del Interior, se haya reunido con Bachelet, ya es una señal en sí misma. Pero luego la verdad es que vino la guinda de la torta. Se junta, precisamente de manera muy sorpresiva, según dicen los medios internacionales, con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Uno también, por supuesto, de los 5 miembros permanentes de este Consejo de Seguridad. Y esta reunión, dicen los trascendidos, que descolocó también a sus adversarios, a Rebecca Greenspan y a Rafael Grossi, sobre todo. A la primera, porque la verdad es que ella no ha logrado concertar ningún tipo de cita de este calibre. Y al segundo, a Grossi, porque como decidió mantenerse en su cargo en la Agencia Internacional de Energía Atómica, tampoco ha podido desplegarse como él quisiera dentro de su campaña. De cualquier forma, fue un absoluto jaque mate. Pero después vino la siguiente gran sorpresa, porque China ya había decidido que a nivel de Cancillería se iba a tratar justamente las nominaciones a la Secretaría General. Es decir, el canciller Wang Yi iba a recibir a todos los
candidatos a la Secretaría General por igual. Sin embargo, cuando Bachelet aterriza en Beijing, se le avisa en ese mismo momento, ese mismo día, a su equipo que la iba a recibir el vicepresidente de China, el influyente Han Zheng. Y eso, por supuesto, que fue visto por todos los círculos diplomáticos como un apoyo tácito e implícito por parte de China a esta candidatura, puesto que fue un gesto que no ha hecho con ninguna de las otras nombres que hemos mencionado a lo largo de esta columna. Un gesto sutil, pero lo suficientemente grande como para confirmar este apoyo. Luego de pasar por algunos seminarios y encuentros internacionales por allá también en Estambul, se traslada hasta Moscú, la siguiente gran parada, donde fue recibida por el canciller Sergei Lavrov, quien tuvo una cálida recepción y que incluso llegó a bromear sobre si es que podía votar enseguida por Bachelet cuando ella terminó su alocución. Cuarto check por parte de la expresidenta. Luego se fue a Ginebra, a otro foro, y al día siguiente, sin perder el tiempo, se reunió con el primer ministro de Grecia, otro miembro del Consejo de Seguridad, y hoy, hace escasas horas, salió de reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Letonia, otro miembro también del Consejo de Seguridad. Vemos entonces un periplo intenso, que sorprende y que la verdad es que encajona de manera absoluta a sus rivales, porque ninguno ha mantenido este tipo de reuniones, de ninguna manera, y no hay ningún ejemplo, ninguna que se acerque siquiera al nivel que ha mantenido Bachelet. Maki de Senegal tiene prácticamente cero posibilidad debido a la rotación geográfica que hoy en día ya es prácticamente un hecho. María Fernanda Espinosa de Ecuador, nominada por Antigua y Barbuda, tiene escaso bagaje internacional más allá del año que estuvo a cargo de la Asamblea, pero que es un cargo de, moderación interna, más que ejecutivo. Rafael Grossi, que tiene loco a los mercados de apuestas, pero la verdad es que más dudas genera dentro de los miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo por parte del Reino Unido, Francia e incluso de China. Y por último, Rebecca Greenspan, la costarricense que intenta jugar a la neutralidad, que es finalmente quien más pone en riesgo el eventual triunfo de Bachelet. Pero al final, este triunfo, como planteaba al inicio, es inevitable. Porque más allá de que le falta la última reunión, y que según de todo es la más compleja, por supuesto, con Estados Unidos, sea con Donald Trump o con Marco Rubio, ella misma dijo hace unos días, y cito aquí textual, no debería decir esto, pero lo digo porque creo en ello. Si algún país quiere vetarme por defender los derechos de las mujeres o los derechos humanos, me sentiré honrada. Y con esa frase, al final sella su triunfo. Con esa sola declaración, Bachelet neutralizó el único escenario de derrota posible antes de que siquiera se tire el primer voto en Nueva York. Porque hay que pensarlo desde la lógica del poder puro. El escenario A, si es que gana, si es que los planetas se alinean y los miembros del Consejo de Seguridad deciden no pagar el costo político que significa vetarla, y se convierte en la primera mujer en la historia en liderar la ONU, por supuesto que es un triunfo incontestable. Escenario B, si es que la vetan, una potencia autoritaria, como podría ser muy lógicamente Estados Unidos, decide levantar la mano para frenarla, en el formato de la vieja política esto sería perder. Pero en el mundo de hoy, Bachelet se convierte automáticamente en una mártir global del progresismo. Una figura que habrá caído luchando por los derechos de las mujeres y la democracia frente a los ojos del planeta. Y al final, su estatus icónico se dispara de igual forma al infinito. Así que anoten la fecha del inicio de las votaciones y estén atentos a fines de julio. Porque de una forma u otra, tal vez estamos asistiendo al inevitable triunfo de Michelle Bachelet. La semana comentada en República Vigilante. Aquí estamos para conversar lo que esta semana hay 90 días. Nada, abro la conversación diciendo que no sé si habíamos pensado que íbamos a llegar a los 90 días del gobierno de José Antonio Kast de esta forma. Yo creo que las expectativas eran para todos eran distintas de cómo íbamos a llegar. Y yo creo que uno hasta desde la oposición podía haber sido más optimista también, o éramos más optimistas, Sí, porque que íbamos a tener algún tipo de resultado, que puede ser que no te iba a gustar, pero íbamos a tener algún tipo de resultado, por lo menos en seguridad, por ejemplo. Ya, claro. seguridad que era bastante, como dijimos el capítulo anterior, que hubiese un acuerdo. Pero llegamos así con recorte, con desilusiones, con estado de cuenta vacío. Yo creo que ese es lo resume a estos 90 días, es que José Antonio Kast llega con la cuenta vacía. Es verdad, absolutamente. Sí, sí, sí. Yo creo que, como tú bien comienzas diciendo, es muy loco pensar que estos 90 días pasaron de esta manera. Es decir, yo también pensaba que iba a ser a un ritmo diferente. Yo creo que al final se trata del ritmo. Yo pensé que iba a ser avasallador.
Es decir, esa era la idea que yo tenía, Mm. ¿no? Avasallador para bien o para mal. O sea, para mí, por ejemplo, yo creo que hubiese sido para mal, ¿no? Pero yo pensé que iba a ser avasallador de igual manera. O sea, yo pensé que iba a ser como el primer día. ¿Tú recuerdas que el primer día, las primeras 24 horas, se firmaron así como un montón de decretos y se dijo, Sí, ah, acá estamos haciendo un montón de cosas? Yo pensé que eso iba a ser sí. así todos los días. Y la verdad es que fue literalmente solo una vez y eso, nada, o sea, debe ser muy decepcionante para sus votantes. Para uno que es más de izquierda es más tranquilizador, pero también termina siendo preocupante porque al final lo que termina haciendo el gobierno es quedarse de manera estática, sin avanzar mucho hacia ninguna dirección, ¿no? Como ya hemos hablado acá muchas veces, se quedan estáticos en el tema económico y cuesta ver qué hilos están intentando agarrar por otros lados. Es muy complicado. Sí, Sí, y al final deja todo dando explicaciones. Estaba viendo un podcast muy a la pasada, pero de partidarios de José Antonio Casi, y claro, están como defendiéndose. Esa fue la sensación que me quedó. Em, y claro, no es para nada bueno como, hablando en términos generales del Estado, del Estado de Chile, no es bueno, po. No es bueno lo que está pasando. em, va a ceder Kast en algo? ¿Va a ceder Quirós? Ahora con esto de las acusaciones constitucionales, van a estar todos pisando sobre huevos probablemente. Así como vamos, probablemente que el próximo gobierno va a ser de otro signo. En el fondo nos deja como acelera la incertidumbre, po. Y sí, bueno, sí, 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 es que me gustó ese concepto de que acelera la incertidumbre. Yo creo que al final se trata también de eso, ¿no? De que todo gobierno nuevo trae incertidumbre. O sea, al final también es un tema lógico e inevitable. Pero se trata de que tú como gobierno tienes que administrar esa incertidumbre. O sea, tienes que traspasarle seguridad a la ciudadanía. De eso se trata, precisamente. Decir, ya, yo estoy a cargo de esto y estoy a cargo de verdad. Y eso es un poco lo que se le critica a Kast, de que no se siente que hay nadie a cargo. No se siente que esté gobernando, no se siente que esté haciendo algo en el día a día. Muchas veces la gente dice, ¿dónde está el presidente? Porque de verdad es que no se ve más allá de sus actividades como públicas, que son notoriamente como para mostrarse, pero en el día a día uno se pregunta, ¿qué está haciendo Kast exactamente? Sí, la verdad es que es difícil responder. sí, yo le estuve viendo un par de conversaciones con el presidente, esta que hace los domingos, y era evidente que las personas que preguntan están súper controladas, están súper pauteadas las preguntas que le hacen. No se veía mucho diálogo, la verdad. Y bueno, él insiste en algo que me llamó la atención en esta última proyecto de responsabilidad de los padres, responsabilidad parental de los padres con los actos de los hijos o el cuidado de los hijos. Hay un rango de eso que es razonable, pero detrás hay una ideología de yo pido que usted se porte bien, usted haga que su hijo se porte bien, todos portémonos bien. Esa es Claro, como la gran instrucción que está bajando todo el tiempo este gobierno y claro, ahora también está como con esta dinámica de que yo creo que hay que profundizar un poquito sobre el culpar a Boric y en esta permanente amenaza de que ahora de que pueden acusarlo constitucionalmente, ya no pueden acusar a ningún ministro, se venció el plazo ahora, pero claro, estamos en esta dinámica de culpar, castigar, ordenar, ordenar como que ese calladito nomás, po. claro. No, y lo que viene a hacer es demostrar, transparentar que en verdad no hay nada que hacer. O sea, como que tienen tan poco que hacer que su plan es simplemente ocupar tiempo en culpar y en hacer acusaciones constitucionales y en terminar justamente dañando, por así decirlo, el gobierno anterior, cuando en verdad hoy en día, ¿de qué te sirve eso? O sea, en la práctica ejecutiva, digamos, del día a día, ¿de qué te sirve? ¿Qué le ayuda a la gente? ¿Cachai? O sea, de hecho, la acusación a grado, ¿de qué te sirve? Incluso si tú quieres así como justicia política, ¿qué relevancia tiene eso para la persona que no tiene cómo llegar a fin de mes? ¿Entiendes? O sea, al final, la política siempre se termina teniendo en esos debates medios irrelevantes. Claro, y termina siendo una venganza finalmente, Claro, puramente, porque claro, van a conseguir que el que no pueda tener cargos públicos, pero eh, eh, y claro, me llamó la atención que en los debates de televisión, particularmente en Mega, un canal bastante oficialista en general, sale este reel
de José Antonio Neme reclamándole a Rojo Edwards la incoherencia del gobierno. Yo creo que eso ya está asumido. Cuando llega a ese punto en que es famoso en un canal con un presentador de un canal oficialista, es porque es un hecho esa incoherencia. Todos la tienen ya asumido. Ahora, ¿qué va a pasar después? Eso le está pasando, lo conversamos también la semana pasada, que le explota en la cara la necesidad de levantar el secreto bancario. No les queda otra. Ahora, además, hay un 83% de aprobación popular. O sea, están como gato no, ¿cómo se dice? Como de gato de espalda, gato contra la pared está el gobierno defendiendo su postura. Está cada vez más arrinconado el gobierno. Sí, yo creo que es un buen ejemplo lo que tú decías de Neme, porque en realidad está estudiado, de hecho, que cuando políticamente los temas logran permear al punto de que los medios hegemónicos, que los comentaristas o las figuras, por así decirlo, hegemónicas también de opinión, terminan sumándose a la opinión generalizada, significa que ya no es un tema netamente de abajo, por así decirlo, ni un tema popular, ni que viene justamente de una base ideológica, sino que tiene que ver con ya la realidad del día a día. Entonces, al final, cuando ya llegamos a ese punto en donde las noticias, no sé, que la gente podría tildar más de derecha, no sé, el matinal de Canal 13, por ejemplo, empieza a criticar al presidente, es porque efectivamente, y ojo, esto podría relativamente entenderse si estuviéramos hablando de que ya llevamos 2 o 3 años de gobierno de Castro, llevamos 90 días. Entonces, que rápidamente haya llegado ese punto a los medios de comunicación, te habla del curioso y también peligroso rápido deterioro de este gobierno. Sí, y entre medio siguen surgiendo estas noticias de lavado de dinero, de corrupción, que se puede decir comparado también con el rigor con que se está cobrando a los deudores del CAE y este manotazo del Estado que ya también está asumido así como un manotazo. em, es bastante insólita la situación en la que estamos viviendo. Em, Uno no sabe qué decir porque está súper claro que está siendo muy abusivo y que, de nuevo, hay una incoherencia con cómo se cobran otras deudas, cómo se cobran otros delitos o errores de entidades privadas, de organizaciones, etcétera. El mismo Quirós estuvo hoy día, o sea, esta semana estuvo cuestionado por la estadía que tuvo en la cárcel, unos dos noches, me parece que fue en Capuchinos, Sí. y se, di- se, bas- él simplemente dijo que era una historia antigua. Y creo que eso es ya el detalle es irrelevante, puede ser que hasta haya sido justo, pero en el fondo, o sea, me refiero a que haya sido justo que finalmente fue sobreseído, seguramente entiendo, pero hay una doble moral también una doble ética como de probidad o de administración que tiene, que es como mucho descaro, que ya Sí. no hay cómo explicar. Al final es una patudez enorme. Y digo patudez para no decirle otro chelvismo que yo siento que es mucho más adecuado para este contexto, porque de verdad que es una patudez enorme, porque uno no entiende también el nivel de contradicción y que tampoco les importe. Es decir, el hecho de que, claro, necesitamos mucha plata, el Estado necesita plata, entonces le tenemos que sacar la plata sí o sí a todos los que deuden el CAE, aunque lo dejemos en cero, le sacamos la plata. Y de paso, le cobras menos plata a la gente que más gana. No tiene ni un sentido, no tiene una lógica estructural y es por eso que la ciudadanía también está cansada de este tema y tan rápidamente, porque evidentemente tampoco le hace sentido. Si todos nos estuviéramos apretando el cinturón, podría haber un poco de lógica. Yo no diría, ya, efectivamente al menos tiene coherencia el plan, pero cuando quieres beneficiar a algunos y perjudicar a la otra gran mayoría, claramente hay un problema. Y ese yo creo que es un tema, es súper relevante eso, porque le escuchaba a un comentarista eh, que me parece que era Axel Callis, le escuchaba que él le parecía que un 3% de recorte podía ser razonable.
que en cualquier parte hay apretones y te tienes que reducir el 3% y puede no ser tanto. Bueno, en términos macro, 3% es harto. Y un crecimiento de 3% del estado de las finanzas públicas es harto. Pero tomando el punto, podría ser razonable si es que fuera coherente con el resto, pero no está siendo coherente. No, Y no, te hago una pregunta también a propósito de las cosas que he escuchado. Ahí derechamente otra pregunta respecto de, no sé, lo que puedes tú saber porque eres cientista político, ¿no? Que a alguien le escuché también que era peligroso cuando la moralidad se metía en la política. Ese era como básicamente el argumento. Entonces, te, te pregunto derechamente por qué, y porque también siento que nosotros en esta conversación y en esto va mucho enjuiciar, claro, qué tan ético es, o qué tan moral, o qué tan coherente, pero me imagino que hay otras dimensiones y en el fondo, cómo debería convivir este gobierno con la posición que tiene, eh, porque, porque claro, finalmente son distintas éticas, son distintas ideologías también. No sé qué te nace a ti de ese punto. sí, es una buena materia para reflexionar, en realidad, porque efectivamente cuando se mezcla la moral, digamos, porque hay una moral interna, ¿no? Que podríamos incluso hablar de ética, que es algo más macro, ¿no? Pero la moral, digamos, religiosa, cuando tú mezclas esa moral religiosa, que puede ser producto también de una ética interna, digamos, ¿no? Puede ser producto de una ideología o un acercamiento personal, pero que si tú lo aplicas finalmente a una materia gubernamental o a una materia del Estado propiamente tal, eso por supuesto siempre va a traer consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser evidentemente positivas o negativas, pero van a ser consecuencias, obviamente, porque tiene que ver con ciertos paradigmas y con ciertos parámetros que tú intentas justamente aportar e impregnar dentro de lo que es dentro del Estado. Entonces, tiene que ver, no sé, po, desde la educación hasta la forma justamente en la cual los funcionarios públicos tienen que tratar a las personas. Entonces, al final, puedes ser más o menos autoritario según el dogma, por ejemplo, moral y religioso que estás imponiendo dentro del propio Estado. Entonces, al final, puede parecer algo, no sé, banal incluso, como tener, no sé, cruces en los colegios o hacer misa en las instituciones públicas, incluso y tener sacerdote y capellana en toda institución pública, puede parecer banal. Pero de igual forma puede también verse como una forma de opresión frente a otras manifestaciones religiosas, frente a otras concepciones, frente a la creencia de no creer en nada también, ¿no? Entonces, al final, el gastar recursos públicos en eso. Entonces, al final, cada vez que tú mezclas la moral religiosa con la política, inevitablemente vas a generar conflicto. Porque evidentemente la religión no es algo que sea unánime. Y aquello que no es unánime, tú no lo puedes aplicar al Estado porque el Estado se aplica a todo. Y ahí es donde hace sentido esto, que esta frase que salió de Quirós, me parece que esto es una batalla cultural. Pero hablando de decisiones económicas. Claro, Eso, sí. eso llamó tremendamente la atención. Es que revela mucho también, revela mucho. Siento que al menos Quirós es honesto. O sea, porque Ya antes eso uno dicen, tenía que claro. leer, uno tenía que leer entre líneas, pero al menos Quirós te está diciendo, no, no, si esto se trata de ideología, se trata de que nosotros creemos en esto, por eso lo queremos implementar. No necesariamente porque es lo correcto, no necesariamente porque es el mejor camino para Chile. No, 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 se trata porque nosotros creemos en esto. Entonces, al final, ahí es lo peligroso, porque cuando la política empieza a creer solo en su propia ideología y se encajona en eso y no piensa en el bien común, que se supone que es para lo cual te eligieron, evidentemente hay otro problema grave. Entonces, ahí está el gran, sí, sí, es lo profundo. Claro, y ahí vienen las palabras de Jaime Baza, también en la prensa por estos días, que decía que este gobierno estaba lleno de dogmas y que era muy difícil conversar con un gobierno lleno de dogmas, donde lo que importaba era el dogma y no los argumentos. Por lo tanto, la discusión democrática, y ni hablar del bien común, lo que importa es mantener el dogma. Exacto, ese es un muy buen punto del cual habla Baza, porque al final, cuando tú tienes un dogma, da lo mismo el argumento, da lo mismo, puede ser el mejor argumento y el más racional, el más razonable para todos. Pero si tú no crees en él, o no quieres creer simplemente en él, porque tu fe, tu dogma, precisamente lo que tú crees, simplemente te dice otra cosa, decides no creer nomás. Entonces al final es una conversión contra una pared. Y evidentemente cuando tú eres gobierno no puedes decidir ser una pared, porque tú requieres los votos de los otros, quieres conversar, de eso se trata la democracia. Sí, yo creo que eso es lo que es bonito, poder ir dándole forma a eso de que se dice siempre.
que es una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar en el gobierno. Una cosa es ser candidato a presidente y otra cosa es ser presidente de la República. En el fondo eso tiene como efectos prácticos. Y por último, para ir cerrando, te quiero plantear esta frase que dijo Pamela Giles. Si son tan choros, ¿por qué no le hacen acusación constitucional al propio Boric? Sí. Como hablando de Pamela Giles, hablando del PDG, hablando de estas dinámicas que se están dando como en el Congreso y en la discusión. Sí. Em, el- Parece un desorden, pues uno lo ve de afuera, es como, oye, diputado echando la choría, Sí. ¿de qué No, sirve eso? ¿Cuál es el juego? al final, evidentemente, parlamentarios como Pamela Giles siempre van a intentar jugar ese juego, ¿no? El de agitar el avispero, cosa de ver si es que logran agarrar un poquito de miel. Entonces, pero eso es un juego bien absurdo para los problemas grandes de una república. O sea, al final se trata de otro tipo de cosas. Y, por ejemplo, por eso hablar de acusación constitucional contra el expresidente Boric es evidentemente un sinsentido. Yo creo que incluso para los personeros de derecha, o sea, para los personeros serios de derecha, no tiene ningún sentido. O sea, porque al final se trata solamente de agitar el avispero porque tienes ganas de hacerlo. Ni siquiera es ser estratégico. Es ser tonto nomás. Incluso. Es jugar al payaso, que es un poco, y con todo el respeto del mundo, pero es un poco lo que hace el PDG constantemente, ¿no? Jugar justamente el juego del payaso de, mírenme, yo estoy haciendo algo vistoso, algo entretenido, que puede ser bonito, entretenido, pero que al final, en términos de utilidad, como precisamente lo que hicieron con el acuerdo de la mega reforma, ¿no? Este tema de los pañales parecía muy vistoso, muy bonito, muy importante, pero que en términos concretos son 1.500, 2.000 pesos en el mejor escenario para un grupo súper reducido de personas versus todos los perjuicios que genera la mega reforma de Dios. Sí, de hecho hay dos datos que vale la pena recordar. Por uno, el exministro de Seguridad, Cordero, eh, traía a la mesa que la mayoría de las acusaciones constitucionales que se han realizado en la República Chilena desde la Constitución del 33, no me acuerdo exactamente el número, pero eran, no sé, más del 50% habían sido en democracia, o de las ciento y tantas habían sido casi 80 en democracia, de las que se habían aprobado unas cuantas, menos, muchas menos de las que se habían generado. Y luego también hacía la pregunta, no el otro, que alguien podría dudar que bajo esta circunstancia, así como el PDG apoya una acusación constitucional contra Grau, ¿no podría hacerlo también contra Quirós el día de mañana? Eso seguramente podría pasar. Y Claro. claro, no, ahí, digamos, ejemplificando el escenario que describías tú, en el fondo se ha ido más que nada pintando el mono, también para Mm. decirlo en chileno, Sí, pero sin ningún efecto real para las personas, y así parece. Nadie está preocupado realmente, yo creo que de la acusación constitucional más que nosotros, más que un par de personas, y sí. desordenando el trabajo legislativo también. Claro, es que haciendo perder tiempo a toda la maquinaria del Estado, con todo lo que eso conlleva. Imagínense la cantidad de funcionarios que se requiere para hacer funcionar el Congreso un día. O sea, cuando uno empieza a sacar números, es una locura la cantidad de plata que se pierde por jugar. Claro, se transforman en un ring y se dedican a defenderse en vez de estar trabajando por generar leyes y políticas públicas, pues. Exactamente. Bueno, y con No, eso terminamos esta semana. Vamos a ver qué nos depara la siguiente. sí. Eh, Ahí mm, estaremos, como siempre, acá en Ahí República Vigilante. estaremos vigilando, sí. Así que denle me gusta, sigan estas transmisiones, compartan los contenidos y síganos en las redes sociales como Informe Chile. Un abrazo y nos vemos la próxima semana, Cristian. Nos estaremos viendo. Un abrazo.